Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030. Disculpen, hay un problemita. Eh, Estamos hoy con un programa muy importante. Lo tenemos como invitado al doctor Germán de la Llave, especialista en clínica médica, geriatría y deportología, experto en bienestar y longevidad. Doctor Jorge Torres, presidente de IPEXA, y los conductores naturales del programa. El doctor Miguel Ángel Secchi, presidente del Foro para el Desarrollo de las Ciencias, y el doctor Jorge Neira, presidente de la Academia Nacional de Medicina y médico intensivista. Buenas tardes, Miguel, buenas tardes, Jorge, buenas tardes los invitados también. Hola, buenas tardes a todos. Buenas tardes, ¿cómo están? Hola Germán, hola Rubén. Te cambiaron el nombre, Rubén. Sí, me cambiaron el nombre, Jorge Torres. Sí, Claro. Bueno, así puedes entrar y salir del país tranquilo, Rubén. sí, ¿Eh? sí, sí. Bueno, un poco de humor también es salud. ¿Qué tal, doctor de la Llave? Gracias por aceptar esta invitación, gestión de mis yo soy el supuesto coordinador circunstancial del grupo Medeos, capítulo médico, capítulo de salud del grupo del Foro para el Desarrollo de las Ciencias. Ya estuvo usted en alguna oportunidad con nosotros y pero muy recomendado tanto por el doctor Torres como por el doctor Neira para temáticas generales de gestión de salud y muy especialmente la que acá el doctor Neira y el doctor Torres han elegido para el día de hoy. Eh, mi mi pertenencia al sector abogadil me obliga a ser un poco más prudente o pensativo en mis afirmaciones, pero creo que tuvimos un ciclo de programas, le cuento, dentro de Políticas Públicas 2030. Hace unos días o hace varios programas al doctor Sebastián y con el tema de baja de natalidad, y ahora estamos yendo un poco hacia el otro extremo de la, eh, el crecimiento de la pirámide o cambio de la forma de la pirámide con una sustentable tercera edad, o como se le pueda llamar, una longevidad más razonable, más prolongada. Por eso le agradecemos muchísimo que nos puntualice cómo usted está viviendo la situación a partir de las preguntas o comentarios que el doctor Neira y el doctor Torres seguramente lo harán con más eficacia que yo. Gracias, Germán de la Llave, por estar con nosotros. Un honor, un honor. No, el honor es mío, Miguel, un placer estar acá compartiendo con ustedes este espacio. Gracias por la introducción y agradezco enormemente poder aportar algo de lo que he estudiado y vengo practicando desde hace muchos años y sigo practicando desde lo asistencial y desde la formación de otros profesionales de la salud. Y también es un honor para mí estar ante la presencia tuya, por un lado, aunque no venís de la salud, pero estás en la salud, y de mentores, profesores y referentes del sistema de salud y míos personalmente, como el doctor Neira y el doctor Rubén Torres. Así que es un doble lujo para mí. Bueno, muchas gracias Miguel, buen día a todos. Hola Germán, ¿cómo estás? Hola Rubén. Acá nos tuteamos todos, Germán, ¿eh? Somos todos iguales, somos todos trabajadores de la salud. Así que ya sabés que eh, así es la cosa. Primero, le quisiera hacer una pequeña introducción. Yo nací en el año 1950. En el año 1950 la cantidad de personas mayores de 65 años arañaba el 12%. Y siempre ustedes vieron que las proyecciones se hacen a 50 años. En el año 2000 dijeron va a haber entre 16 y 18%. En el año 2050
va a haber más o menos un 25% de la población que va a tener más de 65 años. Eso quiere decir que uno de cada 4 personas va a ser una persona más de 65 años. Digo 65 años porque algunos lo ponen entre 60 y 65, pero en realidad 65 es el año de la jubilación, el año del cambio, digamos, en cuanto a la financiación del sistema, y me parece que 65 es un buen punto para el hombre, no para la mujer, que es de 60. Pero de cualquier manera, lo que quiero decir con esto es que, como decía Miguel, añadido a eso, está el tema de la disminución de la natalidad. Estamos en un punto crítico de la natalidad, ya bajamos el punto crítico, que creo que es 2,1 nacimientos por cada 1.000 habitantes, y eso me parece que ha generado esta situación donde hoy lo que era una pirámide pasó a ser un edificio, ¿no? Que tiene la misma base que la azotea, digamos. Y a mí me parece que esto es preocupante desde muchos puntos de vista. Desde el punto de vista de lo que significa la atención del paciente más de 65 años desde el punto de vista económico y desde el punto de vista de su contexto. Así que a mí me gustaría primero, porque yo sé que Rubén se tiene que ir un poco antes porque tiene otra actividad, preguntarle a Rubén como para poner el marco y después dejar con vos para Germán para que charlemos el tema de lo que significa el impacto del edadismo y el impacto de los pacientes, de los viejos jóvenes y de los viejos viejos. Sí, si querés, Rubén, ¿querés hacer hago un comentario antes de pasar a Rubén en relación a lo que dijiste, que es muy interesante, ¿no? Porque eh, cuando la ciencia define un punto de corte para decir Claro, sos tal viejo o no sos cual. viejo, digamos, ¿no? Yo tengo una Como, definición, Germán, que es que uno es a tan ver, viejo como sus recuerdos y tan joven como sus proyectos. Y después te voy a me decir por qué. encanta, está muy bien, y es más que poética, digamos, ¿no? De lo que acabas de decir, digamos. Eh, a ver, claramente el 60-65 años son definiciones arbitrarias, Claro, hechas hace muchos años por la OMS, que coinciden justamente con un momento jubilatorio en general, y que no correlacionan con ningún tipo de proceso biológico, o necesariamente no correlacionan con ningún proceso biológico. Entonces, no es se lineal. viene arrastrando desde hace muchos años este punto de corte cuando la expectativa de vida, como vos dijiste, era mucho menor, y hoy la expectativa es mayor, y muchas veces esa expectativa va acompañada de otros outcomes, de otros resultados en salud o calidad de vida. Entonces, poniendo como un marco a esta conversación, hay un estudio que se publicó en Nature en 2019 por un investigador muy reconocido que después siguió haciendo estudios, que midió proteínas circulantes en la sangre, y vieron cómo cambiaban esas proteínas en más de 4.000 voluntarios de entre 18 y 95 años, y en qué momento del tiempo generaban alteraciones en su conformación, en su estructura tridimensional, es decir, cómo empezaban a tener Envejecer. un funcionamiento distinto y envejecer. Y estudiaron una serie de proteínas, más de 1.000 proteínas, de las cuales por lo menos 300 podían identificarse como responsables de cambios estructurales y de envejecimiento. Y vieron que había tres picos: uno a los 34 años, uno a los 60 años y otro a los 78 años. Primer punto con respecto a esto, digamos, la longevidad no es lineal, sino que es por picos, Claro, como marco definitorio. Segundo, empezamos a envejecer en promedio a partir de los 30, de la tercera década de la vida, 34 años, y los otros puntos de corte, 60 y 68 años, marcan puntos de inflexión en los que aparecen nuevos cambios biológicos. Y se tomó desde la prensa fundamentalmente como la edad del envejecimiento en los 78 años a partir de este estudio, de una manera que no fue el objetivo del estudio. ¿Por qué? Porque hoy por hoy, en el siglo XXI, los 77, 78, 80 años es, dependiendo del país donde vivas, la obvio. expectativa de vida. Bueno, gracias por la introducción. Yo comparto con lo que decís. Me parece que tiene que ser así, debe ser una cosa. Estas estadísticas nunca fueron validadas, 60, 65 nunca fueron validadas. Pero para enmarcar esto, Rubén, ¿cómo ves vos el tema del impacto, digamos, de esta transición epidemiológica en la atención de la salud, ¿no? Sobre todo en nuestro país? Sí, Jorge, como muy bien decía Germán recién, más allá de cuándo fijemos ese límite
a partir del cual consideramos la vejez. Estamos ante un nuevo paradigma, estamos ante un mundo nuevo. A ver, el primero tiene que ver con que hasta hace poco tiempo y aún hoy en algunos casos se sigue identificando a los mayores de 60 o 65 años con la ociosidad, con la pérdida de la laboriosidad. Y esto es un paradigma que ha desaparecido. Hoy la mayoría de edad no se identifica con estos parámetros, sino con parámetros que tienen que ver con una productividad de características diferentes. Es decir, pensemos que, a ver, hay un paradigma central. Nunca hubo en la Tierra, nunca, en toda la historia de la humanidad, la cantidad de mayores de 60 años que existe actualmente. Claro. Y ese porcentaje de personas, que es aproximadamente el 15% de la población mundial, es decir, tiene una serie de actividades absolutamente productivas, un porcentaje muy alto de eso, de esas personas siguen trabajando con niveles de productividad elevados, otros trabajan en función de, no de fines de lucro, pero sí en actividades de apoyo y básicamente de sostenimiento de sus propias familias o de las comunidades donde se desempeñan. Y esto es un aspecto novedoso. Y esto incluso, vos me preguntabas cómo esto influye. Bueno, hay una primera influencia en las características del desarrollo de nuestra sociedad, que está, reflexionando sobre cuál es el papel de este grupo poblacional en las características del desarrollo de la humanidad, que antes estaba reservada casi exclusivamente para la población llamada económicamente activa, es decir, anterior a la etapa jubilatoria. El otro aspecto que caracteriza a este momento es que estamos ante una situación inédita, ¿no? La posibilidad de vernos nosotros en nuestro yo futuro. Es decir, por primera vez los sistemas jubilatorios, por ejemplo, hacen que coincidan dos generaciones, padres e hijos, en el mismo sistema. Y esto permite la posibilidad en esa convivencia de que nosotros podamos observarnos en nuestros años de después. Es decir, podamos observar nuestro propio yo en los años de después. Esta es una característica realmente apasionante de esta situación. El tercer aspecto a destacar es que, bueno, esta configuración de esta nueva agrupación social tiene un impacto muy relevante sobre los sistemas jubilatorios y sobre los sistemas sanitarios. Claro. Sobre los sistemas jubilatorios en función de, bueno, son sistemas que se mantienen por una solidaridad intergeneracional y en la medida en que disminuya la natalidad y aumente la expectativa de vida, todos los países del mundo están buscando formas de hacer sostenible esos sistemas jubilatorios ante esta nueva realidad. Y en el caso de los sistemas de salud, ahí hay algunas cosas un poco más discutibles que seguramente Germán nos va a ilustrar en unos minutos más respecto de esto. A ver, nuestra intención cuando tal vez comenzamos nuestra carrera médica era lograr la mayor número de años de expectativa de vida. Hoy la intencionalidad de un buen sistema de salud ya no se funda en esto, sino que se funda en lograr más años de vida, pero más años de vida que funcionalmente permitan una actividad independiente a cada una de las personas. Y esto es una decisión política y de política sanitaria que no comienza a los 60 o a los 65 años, sino que tiene que ver con la definición de ese sistema desde su inicio, básicamente, o desde el inicio de la vida.
Esto tiene que ver con una lógica que todos los que hicimos o hacemos política sanitaria de hace muchos años hemos rebarcado y a la cual no se le ha prestado demasiada atención, que es el tema de la prevención y de la promoción de la salud, básicamente, que son condiciones esenciales en los diseños de los nuevos sistemas de salud para lograr justamente esta longevidad saludable que permita además disminuir el impacto que económicamente tiene el sostenimiento de las enfermedades crónicas después de los 65 años en una sociedad que no haya tomado estos recaudos. Así que creo que estos son las grandes líneas de definición de esta población sobre la cual Germán nos va a ilustrar con su conocimiento seguramente. Una cosa más, Rubén, que quería comentarte es el tema de en nuestro país particularmente, que te voy a decir, la relación entre el activo y el pasivo se deteriora por el trabajo formal, ¿no? Por la proporción de trabajo formal versus el pasivo y el trabajo informal que no permite, digamos, la recaudación adecuada. ¿Cómo se resuelve eso, digamos, en un mediano plazo como para asegurar parte? Porque como bien decís, a medida que la población se haga más añosa y haya menos cantidad de activos, va a ser más difícil, digamos, tener acceso a una jubilación adecuada, digamos, a la calidad de vida, ¿no? ¿Cómo ves ese tema acá, en nuestro país? Y mira, esa es una discusión que no es solo de nuestro país, Jorge. Todos los países están discutiendo a nivel de sus sistemas tributarios las creaciones de sistemas tributarios progresivos, básicamente. Y ahí te diría que las grandes discusiones pasan en términos de financiamiento económico en dos o tres aspectos. A ver, uno es el aumento de la edad jubilatoria que desde el punto de vista del impacto en los sistemas previsionales es muy importante, pero en el cual hay que tener el recaudo importante de cómo se va a proteger durante ese aumento de la edad jubilatoria a aquellos que tengan dificultades económicas. Es decir, esto es un periodo transitorio hasta que se modifique formalmente el promedio de edad jubilatoria. Segundo aspecto es discutir, lo han discutido otros países, es decir, yo no lo comparto, pero bueno, estuvo en discusión también la creación de sistemas exclusivamente de capitalización individual. Como Claro. sabemos, los resultados en general han sido de jubilaciones escasas y de un costo muy importante en esto. Y la tercera, que es la que está más en auge actualmente, que es el aumento de las tributaciones a las grandes fortunas. Es decir, en general, en el mundo previsional, hoy lo que se recomienda es básicamente, como combinación gold standard, básicamente el aumento de la edad jubilatoria y el soporte de, el financiamiento de los sistemas a través del quite de los topes de aportes, básicamente, que existen en nuestro país, por ejemplo Claro. y los impuestos a las grandes fortunas. Esta es en general la discusión que se está dando en el mundo y además la combinación de sistemas de reparto que son enteramente solidarios en términos previsionales, más pilares de aporte individual para cada una de las personas. Y en general, incluso en las últimas reformas que se están haciendo en países de América Latina, como es el caso de México, como es el caso de Costa Rica, la imposición hasta de un tercer pilar, como existe en muchos países europeos, de una combinación contributiva, una combinación no contributiva y una combinación de aporte individual. Esto que vos decías, por ejemplo, si no estoy equivocado, creo que Suecia tiene un límite de fortuna, digamos. Vos en Suecia podés llegar a tener una fortuna hasta cierto punto y a partir de cierto punto, no sé si cómo es el tema que se hace, si es a través de los impuestos, si es a través de qué, pero es como que tenés que devolver lo que te sobra, ¿no?
cosa que es discutible, digamos, porque si es así, fíjate vos que las grandes industrias del mundo que tienen 70, 80, 90 mil millones de dólares de fortuna, sería como una cosa difícil, ¿no? Esto atentaría contra algo. ¿Cómo ves ese tema vos? ¿Cómo ves ese límite? No sé qué pasa con Noruega. Noruega creo que es un país que tiene asegurado a su población hasta el año, no sé, 7.000 más o menos, por los fondos que tiene, digamos, y por su financiación. ¿Cómo ves ese tema vos? ¿Cómo ves el tema del país rico y el tema jubilatorio? Mira, yo no soy un experto en este tema, Jorge, pero lo que he visto en las discusiones sobre la tributación progresiva no solo se enmarcan en esto que vos planteás, que son los límites a la riqueza, por decirlo de alguna manera, Sí, sino que se basan en que muchos de nuestros sistemas tributarios en América Latina tienen topes de aportes. Es el caso de Argentina. En el claro. caso del sistema de salud, por ejemplo, en Argentina, la seguridad social, y en el caso de la tributación previsional, nosotros tenemos un tope de aporte, se aporta hasta un máximo de ingresos. Y aunque esa persona reciba ingresos mayores a ese tope, sobre ese ingreso no se hace tributación. Entonces, estos son los aspectos que se están revisando. Y el otro aspecto que se discute, más allá de los límites que vos planteás, es sí colocar un límite por encima del cual, y esto incluye exclusivamente a las grandes fortunas, aumenta mucho la alícuota de aporte al sistema tanto jubilatorio como de salud. Y otra cosa que te quería preguntar antes de pasar después la palabra, porque sé que te tenés que ir a pasarla a Germán, es qué pasa con todas estas cosas que se llaman las jubilaciones de privilegio. ¿Qué impacto tienen? Porque todo el mundo habla de jubilación de privilegio, lo que significa, la cantidad de plata de los presidentes o hijos de presidentes. Yo creo que la hija de Guido todavía sigue cobrando la jubilación porque era hija única de cuando murió el papá. Eh, ¿Qué impacto tiene esto? Porque todo el mundo habla de estas jubilaciones de privilegio. ¿Es realmente un impacto tan grande? Digamos, ¿esto podría modificar un poco el resto de las jubilaciones? No, mira, los estudios que existen, por lo menos en Argentina, no hablan de un impacto decisivo en el sistema, pero acá creo que el aspecto fundamental pasa por un nivel de discusión ética, más Claro, allá que de un nivel de discusión financiera, ¿verdad? absolutamente. Es decir, a ver, no se justifica el cobro de jubilaciones realmente muy importantes cuando un porcentaje es muy alto. Vos fíjate que actualmente el SIPA, el sistema jubilatorio argentino, que cubre a más del 90% de los mayores de 65 años, siendo uno de los sistemas más importantes de América Latina en sus niveles de cobertura. El 68% de las personas que acceden al sistema jubilatorio lo hace a través de o por vía de una moratoria, o Claro, lo ha sí. hecho por vía de una moratoria. Y Sí, el Jorge. 63% de esas personas cobra una jubilación mínima. Claro, Entonces ahí, más allá del impacto que tienen, que si bien es pequeño, resulta un impacto demostrable, las jubilaciones llamadas de privilegio, creo que por razones éticas estas debieran desaparecer para permitir engrosar, aunque sea mínimamente, ese número de jubilaciones mínimas. Aquí hay una gran discusión. Cuando se culpa, digamos, o se pone todo el peso de la dificultad del envejecimiento en los sistemas previsionales y de salud, pero especial en los previsionales, cuidado que ahí hay que tomar en cuenta esto que vos decís, Jorge, ¿no? Es decir, primero la multiplicidad de sistemas de privilegio que no pasan solo por los montos de las jubilaciones, sino por las edades muy anticipadas de jubilación. claro, En claro. Argentina hay más de 200 regímenes de jubilaciones que si bien no son jubilaciones importantes desde el punto de vista económico, sí lo son porque permiten una jubilación a una edad muy temprana respecto de nuestros niveles de expectativa de vida y eso no se ha modificado. El otro aspecto tiene que ver
con el uso indebido que se ha hecho en algunos casos de los fondos previsionales. Y el tercer tema tiene que ver con lo que vos planteabas, que es los elevados índices de informalidad que las relaciones del trabajo tienen en Argentina. Y yo agregaría, para el caso específico de Argentina, nosotros tenemos un fondo de garantía previsional que fue creado en el año 2007-2008 con los fondos que provenían de las AFJP que desaparecieron en ese momento. No sé si vos lo recordás. Claro, sí, me acuerdo perfectamente. Bueno, ese fondo, si bien es un fondo interesante y que en los últimos años ha aumentado, casi ha duplicado, triplicado sus ingresos, en función básicamente de aspectos cambiarios en algunos Claro. casos, pero también de su nivel de inversiones, tiene también un déficit importante en Argentina. Vos sabés que la ley permite que solamente menos del 50% debe estar invertido en deuda pública argentina. En el caso del fondo argentino, hoy alcanza más del 74% la inversión en fondos de este tipo. Y acá hay una debilidad clave. Claro. Ese fondo teóricamente debiera usarse en situaciones de crisis, es un fondo anticíclico básicamente. Ahora, en situaciones de crisis, sin lugar a duda, esos títulos de deuda de Argentina, Bajan, que es el mismo bajan. pagador de jubilación, van a caer. Claro. Por lo tanto, esto hace que la garantía que puede ofrecer ese fondo, si bien puede ser importante, no es suficiente para soportar el tema de esta nueva longevidad, por decirlo de alguna manera. Bueno, nos tenemos que ir a la pausa y esto lo hicimos a propósito porque yo sé que vos esta segunda parte no vas a estar, así que se la vamos a dedicar todas a Germán, por eso no te habilitamos tanto en esta primera parte y me pareció interesante para Germán como base para lo que te vamos a preguntar y para lo que vas a desarrollar en en el próximo paso. Gracias como siempre, Rubén, por estar aquí y nos vemos en Gracias la a ustedes. próxima y Un con abrazo Germán nos para vemos todos. en un ratito, tenés que entrar por por el mismo link. Gracias, Así que nos vamos a gracias, la Rubén. pausa. Gracias, Rubén. Hasta luego. Ecomedios.com AM1220. Estamos con vos. Estamos en vos. Ahora, visitar Catamarca es más fácil que nunca. Te presentamos Visit Catamarca, la nueva plataforma donde podés planificar tu viaje y comprar paquetes y experiencias directamente de agencias y prestadores. Entra a Visit Catamarca y empezá tu próxima aventura. Catamarca, más que un paisaje, todos. Catamarca, hermosa por naturaleza. Ministerio de Cultura, Turismo y Deporte. Informate en ecomedios.com. Seguinos en Twitter. @ecomedios1220. Informate en
pausa comercial con, entre ustedes, y nos, perdón, vamos de vuelta. Bueno, vamos de vuelta, voy a meter. Bueno, luego del corte comercial, continuamos con Políticas Públicas 2030. ¿Está Germán? Todavía Sí, no, ahí estaba, está, sí, ahí sí, sí. ahí está, ahí está. Ahí A está. ver, poné la cámara, Germán. Ahora sí. Ahí está, ahora sí. Bueno, Jorge, Germán, si me permitís, sí, cómo no. dos muy breves aclaraciones. Primero, el agradecimiento a la producción general, que es antes, durante y después del programa, a través del licenciado Horacio Fernández. Y segundo, algo que me parece importante, que en la presentación se hizo de Jorge Neira como presidente de la Academia Nacional de Medicina, pero siempre es una gran preocupación nuestra resaltar que él está acá como médico intensivista y de gran experiencia en la gestión de salud y en todo su recorrido. Esto lo digo porque no es la palabra, llamémosle, oficial de la academia durante este programa. Jorge, me parece Sí, imprescindible aclarar esto. muchas Eh, gracias, Miguel. La verdad que es así tal cual. Bueno, Germán, a mí me parece que hizo un lindo resumen, ¿no, Rubén? Como para que podamos conversar ahora. ¿Cómo Sí, seguimos con todo súper. este tema? Ya Mira, sabemos la regla del juego. mira, vos dijiste, nombraste una palabra que no fue al azar y hablaste del edadismo. Sí, Eh, Rubén, sin definirla y sin nombrar la palabra, lo mencionó también absolutamente. desde lo conceptual y me parece continuar lo que dijo Rubén. Por ahí, digamos, primero, ¿qué es el edadismo? Es cuando uno discrimina, genera prejuicios o Claro. tiene tratos desiguales hacia una persona por su edad. Puede afectar no solamente a los mayores o adultos mayores, sino también a los jóvenes, pero principalmente a los adultos mayores. Eh, Ejemplos es que una persona mayor no puede aprender, que no puede usar tecnología, no, está viejo, no pierdas tiempo intentando que use el iPad, no lo podemos contratar por considerarlo demasiado grande, eh, lo tratás de una manera pueril porque quizás ves que Abuelita. abuelito, claro, y no sabe nada, en fin, todo esto está muy atado también a lo que se llama nihilismo terapéutico y que tiene que ver con el edadismo, es decir, bueno, por la edad cronológica no es necesario tratarlo, o no va a tolerar un tratamiento por la edad, o no se va a beneficiar de una cirugía, y esto realmente no debería existir, digamos, en ninguna sociedad y menos en Tal Argentina. cual, tal cual. Eh, ¿Por qué? Porque la edad cronológica no nos dice nada. La edad cronológica es cuando soplás las velitas en la torta, cuando cumplís años, es cuando mirás tu DNI, es cuando mirás el calendario. Pero hoy Claro, tu función, tu calidad de vida, tu expectativa de vida también se define por tu edad biológica y la carga de enfermedad que puedas arrastrar o no. Con lo cual eso quería aclarar como primer concepto, porque hoy la edad cronológica no debería ser un punto de corte de nada en salud. exacto. Eh, Respecto a los comentarios previos también que hicieron Rubén y vos en relación a cómo la expectativa de vida fue creciendo a lo largo de los años. En 1900 teníamos una expectativa de vida que era 30 años menos. Y en el siglo XX, ¿no? O siglo XXI hoy aumentó 30 años la expectativa de vida. Investigadores, demógrafos, epidemiólogos dicen que estos 30 años de aumento de la expectativa de vida son años de manufactura. Claro. ¿Por qué dicen años de manufactura? Porque hemos ganado estos 30 años por vacunas, por tecnología médica, por avance de la ciencia, por eh, la distribución urbanística de las sociedades, por el agua potable, las cloacas, etc. Y hay una realidad también, que este aumento exponencial en la expectativa de vida que hubo en el siglo XX, siglo XXI, se está mesetando. En los próximos
10, 20, 30 años, no vamos a tener este mismo crecimiento en expectativa de vida que hemos tenido hasta ahora, y ese aumento va a ser muy pausado. Se espera que para de acá a 20, 30 años, digamos, la expectativa de vida, que hoy es en 76, 77 años, llegue a 80, 80,5, no mucho más. Claro. Y la pregunta es, ¿importa tanto la expectativa de vida o importa más la expectativa de salud? ¿O La cuántos expectativa de años? calidad de vida, ¿no? La expectativa de calidad de vida, que tiene que ver con la salud, pero no Exactamente, solamente con la salud, sino con el bienestar, exactamente. ¿no? Y ahí van lo que es los componentes de la longevidad. Y los componentes de la longevidad no solamente abarca el componente que venimos charlando recién, que es de expectativa de vida, pero sino también el de expectativa de salud, que son los años de vida saludables que vamos a vivir en las últimas décadas de nuestra vida, lo que llamamos quizás la década marginal. ¿Y qué es lo que dice hoy la ciencia? Ojo, ojo, porque este aumento de expectativa de vida lo que está haciendo, si no hay intervenciones mucho antes, es que esta zona roja que tenemos desde que te enfermas hasta que te morís aumente. Claro. ¿Sí? Es decir, no son años de vida ganados en salud, son años de vida ganados con una zona roja en donde tenés mayor enfermedad cardiovascular, más enfermedad metabólica, diabetes, obesidad, más enfermedad oncológica, etcétera, etcétera. Entonces, hoy la ciencia no intenta correr los años o la expectativa de vida, sino que intenta hacer lo que se llama comprimir la morbilidad. Comprimir la Claro. morbilidad significa que si te aparece alguna enfermedad crónica, algún factor de riesgo, algún problema, digamos, te aparezca mucho más cerca de la década marginal, te aparezca más Claro. cerca de tu expectativa o límite de expectativa de vida. Y eso no hay que empezar a pensarlo cuando uno tiene 50, 55, 60, 70, sino mucho antes. Y quienes lo tienen que pensar no son solamente los médicos o el sector sanitario, digamos, porque para lograr esto necesitamos justamente mucho de lo que estamos tratando acá y de lo que habló Rubén, que son políticas públicas, sociales, económicas, Sí, claro, los determinantes educativas. sociales, ¿no? Los determinantes sociales. Una cosa que yo te quería comentar para que hagas un comentario vos, sobre todo, es el tema de las ciudades saludables. Yo tuve bastante vinculación con la Interacademy Partnership, que reúne a 140 academias de medicina, de ciencias y de ingeniería en el mundo, y había todo un tema con las ciudades saludables y sobre todo con la adaptación de la ciudad a esto que estamos hablando, ¿no? Al adulto mayor, por así decirlo. Esto en nuestro país, y si vos te fijas, en realidad hay bastante compromiso, sobre todo en algunos países en vías de desarrollo, pero no en nuestro país. En nuestro país no se ha desarrollado este tema de la necesidad de acompañar a la persona con la ciudad, ¿no? Que la ciudad acompañe al habitante para lo que vos decís, ¿no? ¿Cómo lo ves vos? Lo veo como quizás no como una definición de que nuestro país no, sino que nuestro país es muy heterogéneo, que tiene Claro. muchas provincias y que algunas provincias se ocupan y preocupan más por esto que otras. Y el hecho está también en la prevalencia o proporción de adultos mayores que tienen las distintas provincias. Nosotros tenemos cerca de un 12% a nivel país de personas mayores de 65 años, pero la ciudad de Buenos Aires tiene 17,5. Claro, por eso. Es más parecida a una ciudad europea que tiene más de 20, entre 22 y 25%, o en algunos países más personas de mayores de 65 años. Eh, entonces, quizás algunas ciudades tienen más foco en algunos aspectos vinculados a esto desde una manera integral, quizás de casualidad, digamos, ¿no? Quizás no pensado por la longevidad también, ¿no? Pero lo que vos decís, sí, el ambiente donde uno vive influye tanto en la longevidad como prevenir un deterioro cognitivo, prevenir la sarcopenia o prevenir el desarrollo de enfermedades cardiometabólicas. ¿Por qué? Si para llevar a tu hijo al médico tenés que recorrer 150 kilómetros, si tenés que atravesar una montaña, si no tenés medios de transporte adecuados, si no tenés plazas, si no tenés árboles,
si la polución ambiental crece, si estás en contacto con microplásticos de manera permanente, si estás cerca de fábricas y estás o de alta tensión o de plantas de producción de sustancias radiactivas, en fin, digamos, todas esas cuestiones de cuidado medioambiental, de accesibilidad, y ni hablar de educación, digo, ¿no? Porque hay estudios también que muestran que cada porcentaje de aumento de la población con mayor nivel educativo va disminuyendo sustancialmente el riesgo de mortalidad y de riesgo de enfermedades. Y esto está estudiado, digamos, y están los números que ahora, digamos, no quiero aventurarme porque no lo tengo fresco, pero es así. Sí, sí. Entonces, cuando hablamos de longevidad, hablamos del sector sanitario, hablamos de determinantes sociales y hablamos de políticas públicas que en su conjunto y de manera integral beneficien a la población. Y cuando digo a la población, hablamos de equidad, digamos, porque para todo esto no es lo mismo cómo va a envejecer una persona que vive, eh, no quiero dar ciudades específicas, pero que vive en una ciudad versus que en otra ciudad, y que el código postal puede afectar El código sustancialmente postal, como dice Rubén. Te quiero su hacer un calidad de comentario. vida. Nosotros en la academia formamos parte de, de un conjunto que se llama Una Salud, que es una comisión Ujú. interacadémica, Una Salud, donde se habla de salud ambiental, salud humana y salud animal. Que esto es algo que otra vez tenemos que empezar a revincular, ¿no? Porque vos fíjate, por ejemplo, con el tema de la salud ambiental, el cambio climático, lo que produce es un aumento de la cantidad de días con temperaturas por encima de las normales, y eso, digamos, sobre todo para el adulto, le genera una carga, un estrés térmico muy grande. El otro día estuve con un francés que vino a dar una conferencia a la academia que me decía que la mamá, que tenía 90 años, estaba en el subsuelo, porque como no tienen aire acondicionado en Francia, no es habitual el uso del aire acondicionado, la pone en el subsuelo, que es la parte más fresca de la casa, porque había 45 grados de temperatura. ¿No? Y que hubo una cantidad importante de gente que tuvo que sufrir las consecuencias. Fíjate vos cómo Sí. todo tiene que ver con todo, ¿no? Y esto que vos decís del código postal también tiene que ver con el concepto de una salud, qué haces con las mascotas, el vínculo entre las mascotas y las personas que viven en conjunto con las mascotas. Es todo un tema muy grande que me parece que merece una visión transversalizada de las cosas, ¿no? ¿Vos qué decís? No, coincido 100%. Tuve la oportunidad de estar en el Summit, en un congreso mundial de longevidad en Milán hace 2 meses, y el lema del concepto era One Health, Claro, con una salud, ok, digamos, con una salud. como para validar, Claro, digamos, claro. en un 100%, digamos, lo que estás diciendo. Ahora, la pregunta que nos hacemos es, si seguimos así, claramente, sin cambios sustanciales en el diseño, en pensar en una salud, en pensar cómo desde políticas públicas el Estado y los subsectores pueden mm, intervenir precozmente para cambiar esto, digamos, lo que vamos a tener es poblaciones más envejecidas, con más tiempos de enfermedad, y esto, la otra cara Claro. de la moneda, eh, más allá de los resultados en salud de las personas y de las poblaciones, es el costo asociado a todo esto. Claro. Eh, pero ¿qué es lo que hicieron investigadores y demógrafos y economistas de la salud? Vieron, digamos, que si esos años ganados los ganamos con salud, eh, lo llaman el dividendo de la longevidad. Claro, No sé si escucharon hablar de alguna de ese concepto. Es convertir en un dividendo económico y social, digamos, el aumento de la expectativa de salud con años de vida saludables ganados. Y las estimaciones de este dividendo de salud, haciendo que las poblaciones lleguen mejor a la vida adulta mayor, son contundentes, digamos, los números en donde los países pueden aumentar su PBI, mira lo que te digo, digamos, en salud por esto es sustancial. Y la clave es, más allá, digamos, de lo que hace
de la intervención es cómo las personas adultas mayores ya se siguen sintiendo parte de la sociedad. Tienen un propósito, tienen mayor vínculo con pares o con gente más joven, tienen más inclusión social, siguen manteniendo ingresos más allá de la jubilación en caso de que ya estén Y tiene jubilados. independencia, cierta independencia económica que les permite vivir de otra manera, ¿no? Sin duda, sin duda. Creo que cuando uno, yo como especialista en geriatría y gerontología y manteniendo actividad asistencial, miro al paciente de una manera integral, holística, digamos, viene con una consulta clínica, pero ¿cómo estás emocionalmente? ¿Cómo estás Claro. económicamente? Digamos, espiritualmente, y cuando uno mira integralmente todo eso y puede apoyar, sugerir caminos, los resultados son distintos en el impacto en salud también. Vos no sé si viste la película Parque les ama, que hay una parte Eh, donde la hija le sí, dice al padre, bueno, ya está, ya te conseguimos un lugar para que vayas y qué sé yo, y él le explica las tres cosas por las cuales no iba a ir, y la última es porque es mi decisión, ¿no? Y esta es una claro. decisión que a veces pasa, que cómo el viejo va a decidir, ¿quién es el viejo para decidir si está viejo, ¿no? Y esto es una cosa compleja porque, como vos decís, ¿no? Te quita como la autonomía que uno tiene que tener, sobre todo porque nosotros ya estamos llegando a esa edad, o estamos en esa edad, vale, ni estamos llegando, ya estamos en esa edad, donde uno quiere tener su autonomía para seguir decidiendo sus cosas propias, ¿no? Y vos fíjate cómo a veces esto tiene que ver con la enfermedad, entre comillas, del viejo, ¿no? Que está enfermo y por eso dejarlo pobrecito que no le pregunte, pobrecito, ¿no? El edadismo que charlamos antes, que en la literatura sajona dicen el ageism, ¿no? Claro. Es la traducción. Y Perdón, esto claramente, sí, ¿cómo? Perdón. no quería hacerte a los dos un comentario. Sí, Eh, claro. cómo están viendo ustedes este tema que Rubén siempre creativamente lo remitió al código postal? Eh, la política federal de salud. Yo sé que es una preocupación de los sanitaristas como ustedes de primer nivel, en el sentido de analizar acceso y sobre todo solidaridad y equidad. ¿Se puede pensar en una política de, de, en el tema que estamos hablando con que cada provincia, porque mencionaste con muy buen criterio aquel que recorre 150 kilómetros, pero hoy tenemos denunciado que están, por ejemplo, los interiores de las provincias están cerrando o los hospitales no tienen atención o están cerrando los sanatorios privados. Yo digo, advertís, Germán, sobre todo alguna política federal en este tema o es posible. Yo la considero necesaria, pero quisiera conocer la opinión de ustedes. Creo que es posible, y tienen que haber cambios sustanciales en el diseño de los sistemas de salud en un país con un sistema de salud fragmentado, heterogéneo y atomizado por todos los subsectores que lo atraviesan. Eh, Hoy los sistemas de salud se manejan con una manera reactiva o de una manera reactiva, en donde el paciente con una enfermedad crónica que se exacerba se atiende, se hospitaliza y después se le da de alta y desaparece del radar. Es lo que llamo el síndrome del radar. Es captado por el sistema de salud en el momento que requiere una atención en salud. El modelo que debería ocurrir con un cambio de política es cómo, primero, anticipamos para que ese paciente no se interne y se prevenga una exacerbación, un problema de su salud crónica. Ni hablar, digamos, de todas las cosas que se pueden hacer en prevención, independientemente de que uno tenga una enfermedad crónica o no. Y cómo hacer para que el barrido del radar sea 360 grados y se lo pueda acompañar, que es la palabra, cómo se puede acompañar al paciente y a la población a través de intervenciones preventivas para que no vuelva a entrar en contacto con el sistema de salud o retrasar eso. Hoy la tecnología te permite hacer análisis Claro. de grandes datos y transformar esos datos en información, esa información en insight, eso es insight en acciones y toma de decisiones.
Ejemplo, digamos, si yo tengo una población en la cual aumenta el riesgo de hospitalización por influenza, por gripe, y tengo una herramienta fácil como una vacuna antigripal, que sabemos quién es la población que tiene que decir, los tengo que ir a buscar. Entonces le tiene que llegar un WhatsApp hasta que se determine, digamos, que se vacunó, por dar un ejemplo, y si no se vacunó, que te explique por qué no se vacunó. Si una persona por punto de corte de edad se tiene que hacer una colonoscopía, hay que llamarle y decirle, no te hiciste en los últimos 5 años la colonoscopía, te la tendrías que haber hecho a partir de los 45, 50, lo que dicen las guías clínicas, y te tenés que hacer la colonoscopía. Tenés un registro de una persona con diabetes que no ha hecho un control oftalmológico en un año, pasaron 2 meses, le tiene que llegar ya el turno con un oftalmólogo, y el sistema propio de salud tiene que ir a pescar a estos pacientes y traerlos dentro del sistema, porque ahí es donde se gana dinero, en anticipar a que aparezca la enfermedad. Hoy Anticipar la estamos complicación. pagando, ¿qué tal Sí. cual? Hoy se están pagando cientos de miles de dólares, en algunos casos millones de dólares, acumulados a lo largo de la vida de una persona con una enfermedad rara, crónica, que requiere biológicos o terapia génica, etcétera, digamos, y le estamos dando un tratamiento biológico para un paciente con asma que nunca dejó de fumar. Germán, un aporte pequeño y, y un par de preguntas. El aporte pequeño es que justamente nosotros estamos desarrollando, vamos a hacer en la academia una actividad en el mes de septiembre sobre vacunación. Vamos a tratar de hacer un cronograma de vacunación del adulto. Bien, ¿Por qué? Porque todo el excelente. mundo discute la vacuna de los chicos y la vacuna de los chicos, dentro de todo, con todos los temas de la resistencia de algunos grupos y qué sé yo, pero en general la vacunación de los chicos está clara, pero la vacunación en el adulto no. Entonces el adulto viene y te pregunta, "Che, ¿me tengo que dar de la del herpes? ¿Me tengo que dar la del dengue? ¿Me tengo que dar?" Entonces lo que vamos a trabajar es ver si podemos hacer con las entidades científicas que están en el tema un cronograma para el adulto, sobre todo porque las vacunas, por ejemplo, la vacuna para el herpes y las otras vacunas, digamos, tienen un efecto beneficioso más allá de la inmunogenicidad que tienen contra el germen. O sea, tanto la vacuna de la gripe, que tiene efectos protectores cardiovasculares, como la del herpes, que tiene efectos protectores no solo cardiovasculares, sino también cerebrales, con el tema del Alzheimer y con el tema de la ACV, son cosas interesantes y que a veces fidelizan a la gente. Porque si vos decís, mira, si vos tenés la vacuna del herpes, no solo no vas a tener herpes, sino que además es probable que tu probabilidad de tener Alzheimer disminuya. Esta por un lado. Y las otras dos preguntas es, como decía Miguel, ¿no? Hoy la tendencia es a dejarle a las provincias que se ocupen de la salud, pero la transversalidad de ciertos planes, de ciertos criterios, debería ser una máxima, digamos, ¿no? Esto debería ser una política nacional. Es decir, ustedes hagan lo que quieran con los enfermos, pero estos son los puntos que hay que tener en cuenta. Y la tercera, para que comentes, esta es una para que comentes, y la que sigue es el tema de las bases de datos. ¿Vos crees que hay bases de datos confiables como para trabajarlos con inteligencia artificial y que la inteligencia artificial te pueda tirar datos interesantes? Vamos por la primera. Eh, Hoy, gripe o vacuna antigripal, virus incisional respiratorio, las 2 dosis del herpes zóster, refuerzo COVID, y doble adulto son 5 vacunas, digamos, que todo adulto debería recibir. Algunas es un one shot único y otras se repiten como la antigripal La del anual. Y neumococo, algunas ¿no? La del neumococo ahora que salió la nueva. y el neumococo exactamente, de 20 serotipos. Muchas de estas, gripe, neumococo y virus incisional respiratorio e influenza, demostraron tener efectos más allá del germen, o de la prevención de la infección que están previniendo. Con lo cual, digamos, hoy es otro argumento para las personas que Claro. puedan tener cuestionamientos, dudas, antivacunas, etcétera, para favorecer la vacunación. Con lo cual, digamos, nada, el médico, digamos, que le faltaban herramientas o elementos para convencer a sus pacientes, hoy tenemos muchos más. Eh, Dos, el tema de las provincias. Un país federal, donde cada provincia es autónoma para tomar sus decisiones, adherir o no adherir, digamos, creo que es una cuestión de tiempo a veces la adherencia o no a políticas nacionales, en función también de presión social y evidencia que va en aumento. Eh,
y donde algunas no tienen más alternativa. Ejemplo, hoy, digamos, tenemos una ley de prescripción digital y solamente 18 provincias de 24 adhirieron a la receta digital, lo cual es una locura, pues yo sigo viendo recetas manuscritas con errores médicos y con errores de dispensación y personas y población, digamos, que no termina de entender. Respecto a la base de datos, todas las bases de datos tienen basura, entre comillas, con lo cual hay un dicho, una sigla en inglés que dice GIGO, G-I-G-O, que es Garbage In, Garbage Out. Si entra basura, sale basura. Con Yo lo la cual, conocía como CISO, pero es un poco más guarango. sí. Con lo cual, bases de datos hay, sobre todo, digamos, de aquellos que vienen arrastrando y acumulando información. Lo que sí se necesita antes de hacer un prompt, digamos, que es esa ingeniería en la que uno pone Claro, sí, una sí. instrucción para que te devuelva cualquier plataforma de inteligencia artificial, tenés que asegurarte que la alimentación y los datos que tienes son adecuados para la población que estás estudiando, por un lado, y por el otro no podés generalizar lo que estudiaste para esa población que tenés en esa base de datos para cualquier otra población. Vos sabés que el otro día yo di una charla sobre inteligencia artificial en trauma, que es mi especialidad, digamos, y es interesante porque si vos utilizás una base de datos americana con las mismas características, para hacer el mismo algoritmo, para hacerlo en nuestras bases, el sesgo es tan importante que casi como si fuera al azar. Bueno, mira, Mirá qué interesante, ¿no? mira, sí, sí, Así sí, que a sí. mí me parece que el tema de la inteligencia artificial es una herramienta que que la gente no la termina de entender, cree que es un tema casi mágico decirle le pregunto tal cosa y me dice lo que tengo que hacer, sino que el problema es la validación de los resultados y la validación tiene que ver con como vos dijiste muy bien, la calidad de la base de datos, la exactitud de la base de datos, la clasificación. Cada base de datos debería tener un diccionario y, digamos, el algoritmo utilizado, que es la pregunta que se hace y la contestación que vos tenés que tener acorde a la pregunta que vos hiciste, ¿no? Bueno, ¿cómo ves el tema esta implementación? Y Nos el queda un contexto minuto para nada más para aplicar antes que eso, nos ¿no? echen. Nos queda un Mm. minuto para que nos echen, así que te dejamos el cierre. Así que dale, Germán, te Bueno, dejamos el cierre. Bueno, a ver, creo que hoy la ciencia nos permite vivir un poco más de lo que vivían nuestros abuelos y depende de nosotros vivir mejor. Cuando digo depende de nosotros, implica entender que el músculo, que el órgano, perdón, más importante de la longevidad es el músculo, que la actividad física hay, digamos, evidencia sobrada de que ya no es la actividad aeróbica, sino que es la actividad aeróbica, la musculación o ejercicios de fuerza muscular como el soporte de la base, no solamente para evitar caídas, sino para vivir más, evitar enfermedad de Alzheimer, etcétera, que las políticas públicas deberían estimular, digamos, el acceso a plazas, a centros comunitarios y a lugares donde la gente pueda hacer este tipo de actividades. De hecho, la mejor estimulación cognitiva y el mejor neurotrófico es el ejercicio físico. Antes decía, bueno, anda a hacer estimulación neurocognitiva. No, anda a hacer gimnasia. Claro, claro. Bueno, Germán, te agradecemos muchísimo, la verdad Un que fue un placer. placer. Te vamos a invitar porque me parece que da para mucho más y nos veremos la próxima. Así que muchas Un gracias. placer. Que estén muy Gracias, bien. Germán. Señor jefe, Adiós. Gracias, Germán, y esperemos que nos puedas acompañar en otro programa. Va a ser buen un fin de placer. para todos.
Buenas tardes, bienvenidos a una nueva emisión de Políticas Públicas 2030 en el aire de Radio Ecomedios AM 1220. Desde Buenos Aires, transmite LRI 224, AM 1220, Ecomedios.